Bueno, antes que nada, agradecer al Banco Mundial, a IRAP y a Bloomberg por la invitación de participar en esta serie de seminarios web. En esta ocasión, pues nuestra participación será en el tema de seguimiento de desempeño de la seguridad, en específico en la comparativa de clasificación por estrellas. El contenido que vamos a ver en esta presentación, pues vamos a hablar un poco acerca de CEMIC, vamos a ver algunos antecedentes para poner en contexto al auditorio de esta evaluación, de este proceso de comparativa. Después vamos a explicar un poco la metodología que planteamos y algunos de los requerimientos básicos para poder lograr esta comparativa. Después entraremos de lleno a ver algunos resultados de la comparativa y veremos algunos casos, algunos ejemplos y algunos análisis que realizamos en este proceso. Finalmente, pues platicaremos un poco de un software que se desarrolló en CEMIC para ayudar en este proceso de la comparativa. Pues bueno, les hablo un poco de CEMIC. CEMIC es una empresa privada de consultoría que tiene ya más de 50 años de experiencia, enfocada en realizar proyectos y estudios en la infraestructura carretera. Hemos hecho trabajos pues ya en 16 países del continente y con AIRA pues ya tenemos más de 10 años realizando evaluaciones con esta metodología. Se han evaluado ya más de 129,000 kilómetros en el continente y pues CEMIC es un proveedor acreditado y tenemos los sistemas y el personal debidamente acreditado para realizar todas las fases de la evaluación, desde la recolección de datos en campo, la codificación, la clasificación por estrellas y los planes de inversión. Bueno, vamos a dar un poco de antecedentes para ponernos en contexto de esta evaluación. Importante mencionar que en México se han realizado 4 grandes evaluaciones a nivel federal. La primera fue en el año del 2012. Se evaluó la red principal que consta de vías de cuota y vías libres, una longitud de aproximadamente de 45,000 kilómetros. En el 2013 se evaluó la red secundaria con una longitud de 20,000 kilómetros y en el 2015 se hizo la reevaluación de la red principal con el fin de dar continuidad y conocer el desempeño de la seguridad. Una de las premisas para esta evaluación pues era realizar esta comparación en la clasificación por estrellas. Finalmente, en 2018 se evaluó la red FONADIN, que es una red que consta de las principales vías de cuota del país, un poco más de 7,200 kilómetros. Pues bueno, la SCT, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México, fue el organismo que lideró estos proyectos y en la inspección, además de recolectar los datos, los insumos para tener la evaluación de AIRAP, se hizo también la recolección de datos de pavimento, lo que hizo un proceso más rentable, más costo efectivo. También CEMIC en conjunto con AIRAP impartieron cursos de capacitación a más de 200 ingenieros en diferentes estados de la República para dejar capacidad de manera local, ¿no? Además, se le dio acceso a más de 300 ingenieros al portal de vida donde tenían acceso a toda esta información. Para hablar un poco de la codificación, pues bueno, entre 2012 y 2015 nuestro sistema acreditado de codificación pues fue evolucionando. En el 2012 teníamos la primera versión y ya para la evaluación del 2015 pues tuvimos una nueva versión del sistema de codificación pues con mejor calidad en los insumos y un poco de mayor calidad también en las herramientas que tenemos ahí en el software como herramientas de medición. Importante mencionar que en el 2015 se hizo completamente nueva la codificación de la red y para esta tarea pues nosotros prácticamente conservamos la mayoría de la plantilla de los codificadores, los cuales pues fueron teniendo su capacitación actualizada, ¿no? Dependiendo cómo iban saliendo iban cambiando los manuales de AIRAP. Hoy en día ya tenemos una versión 3 del sistema de codificación
que es mucho más robusta, más intuitiva y igual ya tiene mejor calidad en cuanto a las herramientas de medición y demás. Importante mencionar pues los controles de calidad realizados habitualmente en este proceso. Tenemos diferentes filtros, algunos de los filtros pues son las revisiones cruzadas entre codificadores, se realizan también controles numéricos y se realizan también algunos mapeos de atributos. Es más fácil apreciar algunos atributos en un mapa, ¿no? En una herramienta tipo Google Earth. También el software en sí ya cuenta con unos candados que nos ayudan en el proceso de la codificación. Y siempre es importante hacer una revisión externa, ¿no? En este caso se recomienda que un centro de excelencia, por ejemplo el IMT en este caso, pueda realizar este tipo de revisiones externas. Bueno, para esta tarea de la comparativa se hizo el desarrollo de un software especial para apoyarnos en esta tarea, ¿no? Hacia el final de la presentación vamos a hablar más a detalle de este software de comparación. Pues bueno, una vez con toda esta experiencia del proceso, nosotros pudimos establecer 4 pasos fundamentales para poder estar en condiciones de realizar una comparativa. Bueno, partiendo de que ya tenemos las 2 evaluaciones a comparar, el primer paso de forma general pues es comparar tramos homogéneos en la vía. ¿A qué nos referimos? Entre las 2 evaluaciones nosotros necesitamos tener las mismas vías, las mismas carreteras. Si en alguna de las 2 evaluaciones no coincide, pues esto se tendrá que excluir de la comparativa. Más adelante vamos a ver a detalle cada uno de estos cuatro puntos. El segundo paso sería tener el mismo tipo de suavizado. En vida, el software de AIRA, donde se realiza todo el proceso, pues nos da 2 opciones para realizar el tipo de suavizado. Uno es por sección y uno es por longitud. Más adelante los vamos a detallar, pero es importante mencionar desde ahorita que las 2 evaluaciones que se van a comparar deben tener la configuración del mismo tipo de suavizado. El tercer paso sería tener la misma versión del modelo de AIRAP. Como saben, el modelo de AIRAP ha ido evolucionando, ha ido mejorando a través de los años y se han creado distintas versiones. Entonces, para poder comparar 2 evaluaciones, ambas deben de estar procesadas en la misma versión del modelo. Y el último paso, el paso 4, sería verificar la consistencia en los datos de soporte. Como saben, adicional a los datos de codificación, se deben de incorporar algunos datos como son de tránsito, de velocidad, de accidentalidad, algunos datos socioeconómicos. Entonces es importante verificar la consistencia en estas 2 evaluaciones. Finalmente, con estas 4 condiciones, pues vamos a poder realizar esta comparativa. El primer paso de los tramos homogéneos, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, en la evaluación del 2012 teníamos esta carretera de Santa Rosalía a paralelo 28 definida por una sola, mientras que en el 2015 esta misma carretera estaba segmentada en 3 tramos. Entonces, es importante verificar que los tramos que vamos a comparar pues sean equivalentes, no sean los mismos. Importante verificar, por ejemplo, el GPS. Por ejemplo, en el círculo rojo del lado izquierdo, el track, por así decir, llega hasta la letra de Santa Rosalía, mientras que en el del lado derecho, el 2015, el track termina un poco antes. Entonces, esta zona no es la misma, por ende se debe de excluir de la comparativa. Esto no se puede comparar. Nos podemos apoyar también de un sistema de información geográfico para empalmar los 2 tracks o los 2 recorridos de ambos años, y los que no coincidan pues tendrán que ser excluidos de la comparativa, ¿no? La idea es comparar los mismos tramos. Otro ejemplo es la carretera Zacatecas-Durango. De igual forma, en el 2012 estaba definida como una sola, mientras que en el 2015 esta carretera estaba segmentada en 3 partes, ¿no? Entonces, importante verificar esta parte. Bueno, el segundo paso es tener el mismo tipo de suavizado. Para explicarlo voy a hacer un paréntesis para explicar más o menos qué es el suavizado.
IRAP nos presenta dos tipos de resultados de clasificación por estrellas, son los datos crudos y los datos suavizados. En esta gráfica vemos en el eje horizontal la distancia de una vía y en el eje vertical vemos el puntaje de clasificación por estrellas. Al fondo de la gráfica vemos las bandas de clasificación por estrellas. Los valores en color azul que están graficados pues corresponde al puntaje de riesgo. Es decir, a mayor puntaje, menor clasificación por estrellas. Por ende, pues podemos apreciar que estos picos que están graficados serían los sitios de mayor riesgo en una vía. A estos valores como tal se le conoce como datos crudos, ¿no? Que es el resultado directo a cada 100 metros de la vía. Ahora bien, para visualizar esta clasificación por estrellas en un mapa, pues sería muy difícil de apreciar, ya que puede cambiar en cada 100 metros, a cada hectómetro. Por lo que el modelo de IRAP nos genera también datos suavizados. Estos datos suavizados, pues son, por decirlo así, son datos promedio en ciertas zonas homogéneas, ¿no? Entonces, estos datos suavizados ya son mucho más sencillos de apreciar, nos puede dar algunos resultados más significativos y son mucho más fáciles de apreciar en un mapa. Una vez entendiendo qué son los datos suavizados, ahora sí podemos decir que el software de vida de IRAP, pues se pueden obtener los datos suavizados ya sea por longitud o por sección. Los datos suavizados por longitud, pues te genera una subdivisión con base en algunos criterios ya establecidos, por ejemplo, el nombre de la vía, el tipo de la calzada, el tipo de área, si hay obras, si cambia el límite de velocidad. Por ejemplo, en el mapa de la izquierda, el suavizado fue por longitud. Podemos ver ahí una sección de esa carretera que está en color rojo, que corresponde a 2 estrellas. Se segmentó en ese tramo, en ese subtramo, perdón, pues seguramente porque hubo algún cambio, ya sea por el tipo de calzada, o porque cambió el área, o porque cambió el límite de velocidad. Entonces el modelo te genera subtramos con estos criterios. En el 2012 se realizó el suavizado por longitud y ese fue el resultado. A diferencia del 2015 que tenemos el tipo de suavizado por sección, ¿a qué nos referimos por sección? El modelo realiza un promedio en la clasificación por estrellas en el total del tramo, ¿no? De inicio a fin, promedia a cada 100 metros la clasificación por estrellas y nos arroja un nivel de clasificación por estrellas. Por eso es que el track del mapa del lado derecho está en un solo color. Entonces, en 2015 se hizo por sección, debido a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pues tenía ya muy bien definida su red en el interior, ¿no? Entonces, importante para realizar una comparativa, que ambas evaluaciones estén procesadas por el mismo tipo de suavizado. Ahora bien, esta configuración del tipo de suavizado pues se realiza en el software vida. Aquí podemos ver el panel de control del software vida, donde se realizan los ajustes del proyecto, en específico en esta parte, ¿no? En donde podemos seleccionar el tipo de suavizado. Ahí vemos las dos opciones y se recomienda realizar la comparativa por sección, ¿no? Es un poco más conveniente. El tercer paso sería el modelo de IRAP. Como comentamos en las evaluaciones de México del 2012 y 2013, teníamos la versión 3.01 del modelo de IRAP. En 2014 se llevó a cabo una actualización del modelo de IRAP y siendo la versión de 3.02 la más reciente. Entonces, para estar en similitud de condiciones, los datos del 2012 se tuvieron que reprocesar a la versión 3.02. Ahora, ¿por qué cambia el modelo? Cambia por 3 razones principales. La primera, para incorporar las últimas investigaciones. Por ejemplo, se incorporaron nuevos atributos, por ejemplo, el alumbrado y la resistencia al deslizamiento, gracias a que había nueva investigación disponible sobre los factores de riesgo. El modelo también cambia para perfeccionarse. Por ejemplo, se incorporó el entorno escolar al análisis. Y cambia también pues para corregir algunos errores, algunos procesos. Por ejemplo, se mejoró la rutina de suavizamiento
de la clasificación por estrellas para peatones, ¿no? Entonces, el modelo va cambiando y si vamos a comparar dos evaluaciones, ambas deben estar procesadas en la misma versión del modelo. Bueno, el cuarto paso se refiere a verificar la consistencia en los datos de soporte. Como comentamos, adicional a todo lo que codificamos, se tienen que incorporar algunos datos, como son datos de tránsito, datos de velocidad, de accidentalidad, algunos datos socioeconómicos. Por ejemplo, en el TDPA, en este proceso de comparativa, se actualizaron los datos y pues se verificó que no hubiera presencia de algunas variaciones importantes, ¿no? Si tuviéramos alguna variación importante, habría que analizar en específico el caso porque nos pudiera reflejar una clasificación por estrellas que no sea objetiva, ¿no? En la comparativa. Por ejemplo, en el libramiento de Cuernavaca, una vía que cambió su configuración totalmente era una tipo A4 de 2 carriles por sentido y una faja separadora. Cambió a una vía con 2 carriles confinados al centro y 3 carriles laterales. Entonces, el TDPA pues se partió y son casos especiales que hay que analizar independientemente, ¿no? La velocidad de operación también es un factor importante. El modelo es muy sensible a las velocidades. Se verificó en este caso que se conservara la similitud de condiciones. Si tenemos alguna variación, de igual forma debemos de analizarla a detalle porque se puede reflejar directamente en la clasificación por estrellas, ¿no? Si tenemos alguna variación importante. Bueno, en esta tabla vemos un resumen de todos los ajustes que se realizaron. Importante mencionar que se creó un proyecto en vida en donde se conjuntaron todos estos ajustes. En este nuevo proyecto, la cuestión de tramos homogéneos, pues se identificaron e igualaron los tramos del 2012 y se segmentaron conforme a los del 2015 para estar en similitud de condiciones. El tipo de suavizado, pues bueno, este nuevo proyecto con los datos del 2012 se procesó y se configuró al igual que el 2015 por sección en cuanto al suavizado. De igual forma, este nuevo dataset con los datos del 2012 se procesó bajo la versión del modelo de IRAP de 3.02, al igual que en 2015, y pues se verificó la consistencia en los datos de soporte. Una vez cumplidas estas condiciones, pues estamos en similitud de características y podemos realizar la comparativa. Pues bueno, una vez con condiciones para comparar, como la segmentación, la versión y el tipo de suavizado, pues pudimos comparar un poco más de 40,000 kilómetros de la red de México, en donde se presentó un aumento del 17% de los segmentos con 3 estrellas o más, que son las vías pues seguras respecto a la metodología de IRAP, como lo comentaban en las presentaciones anteriores. Estos análisis también se pueden realizar a nivel de carretera. Por ejemplo, esta autopista de Querétaro a Irapuato, se pudieron comparar 209 kilómetros y se presentó el 89% de aumento de los segmentos de 3 o más estrellas. Es muy importante también verificar estos cambios en la clasificación por estrellas, pues con base en algunas imágenes, analizar por qué es que cambió la clasificación, si mejoró o empeoró, pues podemos ir a las imágenes y corroborar estas mejoras. Por ejemplo, en el año del 2015 vemos en la imagen de abajo que efectivamente pues se presentaron ahí las mejoras en la implementación de la barrera central, la banda de alerta en el acotamiento o berma y la barrera lateral. Entonces, importante mencionar que posterior a la implementación de mejoras, pues se presentó un 52% en la reducción de fatalidades. Por eso la importancia de rastrear estos cambios, ¿no? Otro ejemplo es la autopista México-Puebla. En el 2012, pues tenemos la mayoría de 2 estrellas, mientras que en el 2015 ya tenemos la mayoría en 3 estrellas, aumentó en un 76% los segmentos de 3 estrellas o más. Como vemos en las gráficas, la que corresponde al año del 2012,
pues prácticamente toda está sobre la banda de 2 estrellas de color rojo, mientras que en el 2015 está toda sobre la banda de 3 estrellas. Como podemos apreciar, no es mucha la diferencia, pero fue suficiente para cambiar de banda y ya alcanzó el nivel de 3 estrellas. También en esta carretera pues se puede realizar un análisis más puntual a nivel hectómetro. En la gráfica del lado izquierdo pues se pueden ver las dos evaluaciones. Lo que comentábamos, entre el 2012 y 2015 hubo muy poca diferencia en el puntaje de riesgo, pero fue suficiente para cambiar del nivel de clasificación por estrellas. Importante verificar en las fotografías, en las imágenes, estas mejoras, ¿no? En el año de 2015 efectivamente vemos la mejora en cuanto a la barrera central, en la ampliación del acotamiento o berma del lado derecho y las barreras laterales. De aquí que haya surgido la idea de crear un software o un sistema en donde podamos ir viendo las imágenes de las dos evaluaciones para poder ir verificando las mejoras en la clasificación por estrellas. Nosotros aquí en CEMIX se hizo el desarrollo del software de comparación que tiene distintas ventanas. Algunas de ellas pues son la de atributos codificados, la de las imágenes para ir viendo, algunos mapas y gráficas de la clasificación por estrellas. Ahorita vamos a platicar a detalle de cada una de estas ventanas. La ventana de atributos codificados de ambas evaluaciones, pues bueno, nos muestra en un recorrido virtual, a cada 100 metros podemos ir avanzando y nos va mostrando las dos evaluaciones y los atributos que se codificaron en estas dos evaluaciones. Así podemos ir corroborando cuáles fueron algunos cambios en cuanto a la infraestructura. Si en el 2012 probablemente se codificó barrera lateral, en el 2015 ya no está esa barrera o está una punta. Muy importante esta herramienta, ¿no? Para ir verificando. Además de que nos muestra la clasificación por estrellas a cada 100 metros. Entonces nosotros podemos ir avanzando cada 100 metros en el recorrido virtual y podemos apreciar los cambios en la clasificación por estrellas y en los atributos codificados. Y a partir de estos análisis, pues nosotros identificamos en esta comparativa, por ejemplo, que el acotamiento berma pues tuvo un aumento del 12% en la categoría de ancho y por ende también en la distancia hacia los objetos aumentó en un 20%. Otras de las mejoras que observamos o que se presentaron pues fue la implementación de barreras laterales y la mejora en señalamiento horizontal y vertical que forma parte de los programas rutinarios de conservación. Bueno, otra ventana muy importante en el software, pues esa es la de las imágenes, ¿no? Al mismo tiempo podemos ir avanzando cada 100 metros y podemos ver las imágenes de las dos evaluaciones, ¿no? Para corroborar que los atributos codificados pues ahí tengan consistencia, ¿no? Bueno, también podemos ver en esta herramienta el mapa de clasificación por estrellas y nos muestra ya también algunos resultados de la clasificación por estrellas. Bueno, este es un ejemplo en un punto de la autopista Cuernavaca-Acapulco, en donde en el software de comparación observamos un cambio. Por ejemplo, en el 2012 teníamos una intersección a nivel, mientras que en el 2015 se hizo la construcción de un distribuidor vial y esta condición cambió, por eso es que se presentó una mejora en la clasificación por estrellas debido a este paso a desnivel, ¿no? Entonces, importante analizar estos cambios en el software. De igual forma, si no se presentan cambios sustanciales en la infraestructura, pues podemos corroborar que efectivamente la clasificación se mantenga, ¿no? Básicamente quedó igual en la evaluación 2012 y 2015. Pues hasta aquí la presentación. No sé si tengan alguna duda, Gabriel. Jesús, sí hay una pregunta. ¿Cómo crees tú que las evaluaciones de AIRAP y el desarrollo del trabajo que ustedes han realizado en México han influenciado a la autoridad vial para generar cambios en las vías y mejorar, disminuir, perdón? Sí, pues bueno, creo que es muy importante partir de que tengan el mapa completo, ¿no? De ver el estatus del nivel de seguridad.
Entonces, con esto ellos ya tienen herramientas para saber en dónde trabajar, en dónde aplicarse. Y afortunadamente aquí en México, pues la SST le ha dado mucha continuidad a este tipo de evaluaciones y han tomado cartas en el asunto. Por eso la importancia de darle seguimiento al desempeño de la seguridad, ¿no? Las primeras evaluaciones pues te dan la situación actual y a partir de ahí es de donde ya puedes ir implementando mejoras y cruzarla con los proyectos que tengan localmente también algunas oficinas de la SST. Y hay otra pregunta, dentro de este seguimiento que ustedes realizan, ¿cómo han podido verificar la disminución en la accidentalidad y por lo tanto en la presentación de fatalidades? ¿Has podido eh, verificar de forma efectiva ese cambio? Sí, por ejemplo, aquí anualmente pues se tiene estadísticas de accidentalidad, ahí se ve reflejada en todos los datos, toda la evolución de la accidentalidad. El IMT es uno de los organismos que publica anualmente este anuario estadístico de accidentalidad. Con base en eso, pues se puede ver la evolución de la accidentalidad y lo cruzamos, también muy importante cruzarlo con la evaluación de IRAP, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos realizado análisis en donde observamos que es muy consistente el nivel de riesgo con los sitios, por ejemplo, donde se concentra la accidentalidad. Entonces, es importante tener esas fuentes, ¿no? Para poder tener un análisis más robusto. Jesús, muchas gracias.